Hoy estudiaremos la personalidad jurídica del ser humano. Según el artículo 16 del Código Civil venezolano, todos los individuos de la especie humana son personas naturales. Hay que aclarar que, aunque la ley no lo dice expresamente, solo los seres humanos son personas naturales. Como ya hemos visto, el hecho de ser persona significa que también se tiene personalidad jurídica. Y hoy nos proponemos determinar cuándo inicia la personalidad jurídica del ser humano y cuándo se extingue. Existen diversas teorías que tratan de explicar cuándo el ser humano comienza a tener personalidad jurídica, y todas coinciden en que será en el momento donde el ser humano alcance la vida independiente. El problema claramente está en determinar cuándo se alcanza la vida independiente. La teoría de la concepción, esta sostiene que la independencia comienza desde la concepción. En ese momento debe iniciar la personalidad jurídica. Esta teoría nunca llegó a formar parte del campo del derecho positivo por lo difícil que es en la práctica determinar el momento de la concepción, y quedó relegada al campo de la doctrina. La teoría del nacimiento, esta dice: el feto es independiente desde su nacimiento, y todo momento anterior al nacimiento no hay vida independiente. Esta teoría se subdivide en dos. Primero, la teoría de la vitalidad. No solo debe nacer vivo. Y la teoría de la vialidad dice que debe nacer vivo y viable, es decir, debe nacer apto para vivir fuera del seno de la madre, y de no cumplir esas condiciones no hay vida independiente. Por otra parte, también tenemos la teoría eclética del derecho común europeo. Esta combina la teoría del nacimiento y la teoría de la concepción. El individuo tiene vida independiente desde que ha nacido, pero se tiene por nacido al concebido cuando se trate de su bien. Ahora, ¿cómo es en el régimen jurídico venezolano? En principio, nuestro código adopta la teoría de la vitalidad. Hay personalidad jurídica cuando se ha nacido vivo. Aún así, se le agrega cierta aceptación a la tesis eclética del derecho común europeo, porque se pueden evidenciar casos donde se regula la situación jurídica del concebido e incluso el cálculo de la concepción. Bien, partiendo del punto de vista de que en Venezuela se aplica la teoría de la vitalidad, tenemos que decir que el nacimiento consiste en la separación del feto del cuerpo de la madre. Ahora bien, ¿cómo se comprueba el nacimiento? En Venezuela, el medio legal por excelencia para comprobar el nacimiento es la partida de nacimiento, y en su defecto se tendrá la sentencia supletoria correspondiente. Ahora, la carga de la prueba de probar que un niño ha nacido vivo corresponde a aquel que lo ha alegado. Del mismo modo, esto sucede cuando se trata de alegar el orden del nacimiento de ciertas personas, es decir, el que alegue que un niño nació antes que otro es quien debe probarlo. Bien, nuestro derecho se basa en la teoría de la vitalidad, en la teoría del nacimiento, pero aún así hace ciertas consideraciones al concebido, es decir, aquel que uno ha nacido pero está por nacer. En Venezuela, el feto se tendrá por nacido cuando se trate de su bien, y basta que haya nacido vivo para que se repute persona, es decir, para que se presuma persona. Esto lo dice el artículo 17 del Código Civil. El Código entiende por feto aquel que existe luego de la concepción y antes del nacimiento. Expliquemos esto. Se tendrá por nacido cuando le sea favorable, es decir, aún no ha nacido, pero se han presentado circunstancias que le pueden favorecer. Por ejemplo, una donación. Solo se puede donar a una persona, es decir, a aquella persona viva. En ese caso, si va a recibir una donación, es favorable que se presuma persona, que se le dé que se le equipare a estar vivo. Claro que esa equiparación del concebido a nacido está subordinada a que posteriormente nazca vivo. De no ser así, se tendrá como que no ha existido. Planteemos ahora el caso de la persona por concebir. Ya hablamos del nacido, ya hablamos del concebido. Ahora vamos a plantear la situación de aquel que está por ser concebido. Bien, la situación de la persona por concebir en el derecho venezolano también es tomada en consideración, pero con ciertas limitaciones. El artículo 1443 del Código Civil dice: los hijos que están por nacer de una persona determinada pueden recibir donaciones, aunque todavía no se hayan concebido, pero para aceptar las donaciones, los hijos no concebidos serán representados por el padre o la madre indicado por el donante, según sea el caso. Por lo demás, la administración de los bienes la ejerce él y en su defecto sus herederos, quienes pueden ser obligados a prestar caución.
También tenemos el caso del artículo 840 del Código Civil, que dice: pueden recibir por testamento los hijos de personas determinadas que vivan en el momento del testador, aunque no estén concebidos todavía. También podemos plantear el caso del artículo 633 del Código Civil, que dice: pueden constituirse hogar en favor de los descendientes inmediatos por nacer de una persona determinada. Dicho todo esto, podemos concluir que el cálculo de la concepción es muy importante a los efectos jurídicos, ya sea para saber cuándo comienza la protección al feto o para establecer la paternidad. En la realidad no existe forma científica para probar el momento de la concepción. Por ello, el derecho decide partir de la fecha del nacimiento, lo cual es un hecho cierto, y restarle el tiempo del embarazo, para establecer una presunción de la fecha de la concepción. Lo que aún presenta problemas, porque al ser variable el tiempo del embarazo, con base a ese periodo, aún no hay precisión para determinar la concepción. En el antiguo derecho francés se dejó a la libre convicción del juez determinar la fecha de la concepción, pero esto presentó muchos abusos, pues incluso hubo jueces que admitían que el embarazo duraba 17 meses. Pero luego, gracias al avance de la medicina, el Código Napoleón estableció que la duración máxima del embarazo son 300 días y la mínima 180, y presumía que el tiempo de la concepción era de los 181 a los 302 días anteriores al nacimiento, pero admitió que en algunos casos se pudiera pasar de esos 302 días, en función de que algunos ginecólogos admitían ese hecho. En Venezuela no existe forma expresa para el cálculo de los lapsos de la concepción, pero el Código Civil, en la sección Presunciones relativas a la filiación, estableció que la concepción, salvo prueba en contrario, se entenderá que ha tenido lugar en los primeros 121 días a los 300 días que preceden al día del nacimiento. Las presunciones de la concepción tienen gran importancia en nuestro derecho, porque a los efectos de las sucesiones, la concepción se determinará de acuerdo a las presunciones legales establecidas en el artículo 201 y siguientes para la determinación de la filiación paternal, según lo establecido en el artículo 809, numeral 2 del Código Civil. Último punto: fin de la personalidad jurídica del ser humano. En el derecho venezolano, la única causa de extinción de la personalidad jurídica es la muerte en el sentido biológico, es decir, que cesan las funciones de vitalidad del ser humano. En Venezuela ni siquiera existe alguna presunción de muerte cuando no se pueda comprobar la muerte del individuo. En Venezuela, el medio legal por excelencia para comprobar la muerte de una persona es la partida de defunción, y en su defecto es la sentencia supletoria del juez. En Venezuela, aquel que quiera hacer valer un derecho alegando la muerte de alguien tiene que probar que efectivamente esa persona ha muerto, igualmente cuando se quiere alegar el momento en que ocurrió la muerte de una persona. Otro asunto que verdaderamente es difícil de determinar es cuando mueren varias personas y se quiere alegar y probar el orden en que estas personas han muerto. Por ejemplo, una familia transita en un vehículo y tienen un accidente en el auto. Se encontraba el padre, la madre y 2 hijos, y todos mueren en el accidente. En ese caso, al no poderse verificar quién murió primero, existen 2 sistemas para establecer el orden de las muertes. Uno es el sistema de premoriencia y el otro es el sistema de conmoriencia. El sistema de premoriencia consiste en que, al no saber quién murió primero, se presume que el más fuerte murió de último y el más débil murió primero. La fuerza y la debilidad debe fundamentarse en un examen de ciertos aspectos, tales como la edad, el sexo, la salud, etc. Cabe destacar que este sistema ha sido fuertemente criticado. El segundo es el sistema de conmoriencia, acogido por la mayoría de los sistemas legislativos y por supuesto también por el sistema venezolano. Consiste en que, a falta de prueba para determinar el orden de la muerte de una persona, se presume que han muerto todos al mismo tiempo. El artículo 994 del Código Civil venezolano dice: si hubiera duda de cuál de los 2 individuos llamados recíprocamente a suceder ha muerto primero que el otro, el que sostenga la anterioridad de la muerte de uno o del otro deberá probarlo.
A falta de pruebas, se presume que todos han muerto al mismo tiempo y no existe transmisión de derechos de uno hacia otro. Efectos jurídicos de la muerte. 1. Se extingue la personalidad jurídica, no obstante se mantienen algunos efectos jurídicos de la personalidad anterior. Primero, que los derechos patrimoniales no se extinguen, pasan a transferirse conforme a las reglas del derecho de las sucesiones. Y segundo, entran a surtir efectos las disposiciones mortis causa, es decir, las disposiciones que estableció el individuo para el momento de su muerte. Pueden ser patrimoniales o personales. Un ejemplo de disposiciones patrimoniales serían un testamento donde hace suceder a un amigo, el cual por naturaleza no sucede porque esos derechos le corresponden a sus descendientes, al cónyuge y a los ascendientes, etc. Pero en virtud del testamento, él también sucede y adquiere un patrimonio que de otra forma no podría acceder por la muerte de esta persona. Y en segundo, podríamos hablar de las disposiciones personales. Un ejemplo sería designar un consejo de tutela para la protección de su hijo una vez ha muerto la persona. La muerte tampoco impide que descendientes y terceros realicen actos que aparentemente presuman la continuidad de la personalidad del sujeto. Por ejemplo, el artículo 219 del Código Civil habla del reconocimiento de un hijo muerto. El 930 del Código de Comercio habla de declarar la quiebra de un comerciante un año después de su muerte. El 1068 del Código de Comercio nos habla que el comerciante fallecido puede ser rehabilitado luego de su muerte. El 463 del Código Orgánico Procesal Penal nos habla de que puede pedirse la nulidad de las condenas penales de un reo aún después de su muerte. Y otros efectos jurídicos de la muerte podrían ser que se abre la sucesión del difunto, su patrimonio queda sin titular y luego se le tiene que atribuir ese patrimonio a otro titular. También que se extinguen los derechos y deberes patrimoniales estrictamente personales del difunto. Y por último, comienza la tutela jurídica específica del cadáver y de las memorias del difunto, reguladas estrictamente por el Código Penal. Bien, eso sería todo por la clase de hoy.